retomamos este octavo curso de cultura medieval, las artes escénicas en la Edad Media, en esta tarde desde el Museo de Navarra en Pamplona, y contamos con la presencia de Ana Ulargui Palacio, que yo la he estado pensando, nos conocemos hace tiempo, yo la definiría como una polifacética historiadora del arte. Es una mujer que conoce y difunde con gran rigor, con gran profundidad y de manera muy amena e interesante, pues la historia del arte, ¿no? Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Navarra, donde también se licenció. Y para hacer ejemplo de un poquito de lo que he dicho, pues les comentaré que su tesis doctoral fue sobre la arquitectura del vino en la Rioja Alta, palacios, jardines y bodegas, bajo la dirección de la catedrática de la Universidad de Navarra, doña Concepción García Gainza. Sin embargo, también ella es una gran conocedora del arte medieval navarro, colaboradora habitual de la Asociación Astrolabio Románico, del Museo de Navarra, ha participado ya en varias ediciones de este curso y siempre desde pues esa mirada amplia de un acercamiento total al patrimonio, dado que ella también es diplomada en restauración por la Escuela de Madrid, lo que le permite conocer las obras de arte también pues desde el punto de vista de los materiales en los que están elaborados, de su estado de conservación. A este multifacético formación y presentación del arte, pues ella suma sus investigaciones como investigadora agregada en el Instituto Riojano, en el Instituto de Estudios Riojanos desde el año 2002. En la actualidad está muy dedicada a la docencia, labor que desarrolla en distintas universidades, en la Universidad Pública de Navarra, en la UNED desde el año 1999, también cursos de alta divulgación de humanidades con la Fundación Caja Navarra, con la Cátedra del Camino de Santiago de la Universidad de Navarra, con centros culturales del Ayuntamiento de Pamplona. Es, por lo tanto, además de una solvente investigadora, una gran comunicadora y divulgadora de temas culturales, entre ellos el no tan conocido Improperia y Arma Christi, la imagen de la pasión en el arte medieval, sobre el que Ana Ulargui nos va a hablar esta tarde. Pues una edición más, muchas gracias por colaborar con Astrolabio Románico, con el Museo de Navarra, por participar en el octavo curso de Cultura Medieval. Nos quedamos contigo, Ana. Vale, muchas gracias, Mercedes. Bueno, gracias al Museo de Navarra, gracias también a Astrolabio Románico por haberme invitado, por esa presentación tan amabilísima y tan excesiva, y gracias a Mercedes por la extraordinaria charla que nos acaba de dar, que ha sido un placer escucharla. Bueno, voy a empezar intentando compartir pantalla, si os parece, y ya pues avanzando para no alargarme demasiado con esta charla que os iba a ofrecer. Voy a ver si me sale esto bien. Ahora, por ejemplo, si comparto pantallas, vamos a ver. Ah, ¿está? No, no se ve compartida. No, no se ve compartida, claro. Claro, ahora mismo lo voy a hacer. Un segundo. Vamos a ver si ahora me sale bien. Ah, compartir. Ahora. Compartir. Está. Ahora debería salirme bien, ¿no? Es tu escritorio. Escritorio, sí, pero ahora, ¡zas! Ya está. Perfecto. Venga, perfecto. Bueno, pues entonces allá vamos. Después de estos agradecimientos, bueno, como ha dicho Mercedes, esta charla es distinta a la que acabamos de escuchar, porque bueno, yo a lo que me dedico es a la historia del arte, no me dedico a la literatura ni tampoco a la música. Entonces, el punto de vista que puedo ofrecer es un punto de vista distinto, al cual también me animaron desde Astrolabio a hacer un poco una comparativa y hablar un poco de los préstamos que va a haber entre estas artes que se dedican, en el fondo, son artes visuales, es decir, las artes plásticas y las artes escénicas. Entonces, en eso es fundamentalmente en lo que me voy a basar.
como es una temática muy amplia, me he circunscrito al ciclo de la pasión, teniendo un poco como eje conductor, ya lo veremos, los improperia, de los que enseguida hablaremos. Entonces, de ahí que he titulado esta charla, pues la imagen de la pasión en el arte medieval, viendo un poco cuáles son estos préstamos que se toman de las artes escénicas. Bueno, un tema que es un tema, claro, complejo, como nos acaban de decir, ya que lo que vamos a encontrarnos fundamentalmente va a ser con liturgia, con representaciones paralitúrgicas, que ahora hablaremos, y dramas litúrgicos. Y vamos a ver un poco qué influencia han podido ejercer estas representaciones sobre, ya digo, sobre la imagen o la iconografía medieval, o a veces también a la inversa, porque claro, también puede ser que sea la iconografía, la pintura, la escultura, las artes plásticas, las que ejerzan muchas veces una influencia sobre luego lo que van a llevar a cabo los que se dedican a estos dramas litúrgicos, a llevar a cabo estas escenografías. Bueno, hay que decir que obviamente la liturgia de siempre se ha valido de la imagen de un modo u otro, y conforme vamos avanzando en la Edad Media, la importancia de la imagen va siendo cada vez más evidente para los clérigos, sin tener, por supuesto, ningún empacho en utilizarla. Y esto lo vemos como llega un momento en que ya no nos sirven únicamente las imágenes que podemos tener pintadas en las paredes o luciendo en mosaicos, sino que necesitamos una imagen, diríamos, interactiva, una imagen que nos vaya mostrando o que vaya acompañando a la palabra, para así, hay que tener en cuenta que de lo que voy a hablar yo es obviamente una representación con una intención. Aquí hay una intención devocional, fomentar la devoción en el fiel. Como muy bien nos acaba de decir Mercedes, yo en este caso no voy a tener público, yo voy a tener fieles, y la intención que hay en el clero es la de fomentar esa devoción en estos fieles que me escuchan. Intentar captar su atención, y de esta manera, ya digo, vamos a empezar a apoyarnos en un elemento que va más allá de la palabra y que es, por ejemplo, la imagen. Pero una imagen, como digo, que vaya acorde al discurso. Bueno, las primeras diapositivas o las primeras presentaciones PowerPoint que tenemos, que ya son de época medieval, son estos Exultet, que no he podido evitar traer hablando de esto, que efectivamente pues son los primeros PowerPoint, y que muestran cómo realmente en un momento dado los clérigos ven necesaria ese apoyo de la imagen. ¿Cómo funcionan estos Exultet? Bueno, hay que decir en primer lugar que se van a desarrollar fundamentalmente entre los siglos X y XIII en la zona de Roma, en la zona del sur de Italia. Es posible que se hayan prodigado más, pero no se han conservado. Y ya digo que son diapositivas. Lo que estamos viendo es el texto que está, en este momento nosotros tenemos el texto orientado a nuestra lectura, sin embargo las imágenes al revés. Estos son unos larguísimos rollos que se dejan colgando al otro lado del púlpito o del ambón, de tal manera que así permiten al lector ir pasando las páginas y leyendo en alto el texto, mientras que lo que cuelga permite al espectador ver la imagen. Como ciertamente una imagen vale más que 1000 palabras, como bien sabían los clérigos, aquí podemos ver exactamente cómo funcionan esos Exultet. Y lo que tenemos, bueno, el nombre deriva del tema que tratan. Tratan himnos que se dedican precisamente a la consagración del cirio pascual. Es decir, ya nos estamos metiendo en el tema que vamos a ver, que es precisamente el actual, que es el pascual y el de Semana Santa. Bueno, como digo, aquí a nuestra izquierda tenemos a un lector con ese Exultet que lo está leyendo mientras lo deja caer hacia el otro lado, y el público o los fieles pueden ir viendo esas imágenes que, como digo, como hacen referencia a esa liturgia pascual, van a ser imágenes en muchas ocasiones. Aquí vemos cómo está el texto en un sentido, las imágenes en el otro, para hacer referencia precisamente a ese ciclo de la pasión. Bueno, aquí he traído también otro de estos rollos larguísimos que se encuentra en la ópera del Duomo de Pisa. Bueno, necesitamos un apoyo de la imagen, y ese apoyo va a ir aumentándose cada vez y aprovechando el recurso que nos puede dar una escenografía.
Más allá de la liturgia, que cuando hablamos de liturgia hablamos propiamente de lo que nos dice la Iglesia que es necesario para la salvación, es decir, la misa y los sacramentos. Va a existir una paraliturgia, es decir, van a ser una serie de interpolaciones al principio que se van metiendo en la liturgia para hacerla más grata, más melodiosa, más amable o para incentivar la atención del espectador. A base quizás de texto, de diálogos, de música, esas interpolaciones, que en un principio hablamos también de tropos, van a ir formando esa paraliturgia, esas representaciones que van a ir de menos a más, de menos texto, menos personajes, van a ir ampliándose hasta ir configurando los grandes dramas litúrgicos ya del fin de la Baja Edad Media. Sea como fuere, yo también quería prestar atención no solamente a los dramas litúrgicos, sino también, bueno, a estos dramas quizás menores, a estos tropos o estas representaciones paralitúrgicas, porque al fin y al cabo también van a ser representaciones. Tenemos nuestro público, tenemos nuestros fieles. Yo no voy a salir de la iglesia, a diferencia de lo que hemos visto antes, yo me voy a quedar en ese espacio que es la iglesia, de tal manera que voy a tener un escenario fijo, pero un escenario que vamos a tener que modificar, que vamos a tener que vestir, vamos a tener que simular para convertirlo en otros espacios diferentes. Vamos a utilizar un vestuario especial que van a ser el que utilicen nuestros actores, que sí que es verdad que serán clérigos, niños del coro, por ejemplo. Vamos a tener melodías, texto, narración, de tal manera que nos vamos a encontrar con representaciones. Y lo que me interesa a mí es un tema que es verdad que es un tema complejo y que ha tenido, bueno, verdaderamente nos vamos a encontrar con personas que han optado por una postura muy favorable a la influencia que van a recibir a las artes plásticas de estas artes escénicas. También nos vamos a encontrar con detractores, pero lo que vamos a intentar ver un poco es cómo interactúan ambas y qué influencia hay entre las artes escénicas y las imágenes, las artes plásticas. Aquí he traído esta imagen de la piedra precisamente con los improperios. Bueno, como digo, vamos a empezar de menos a más. Estas primeras interpolaciones en la liturgia oficial, digo, que conocemos como tropos, que los más antiguos, bueno, pues se remontan en torno al siglo IX en torno al siglo IX nos iríamos al monasterio de San Gal, donde ahí, bueno, aparece muy brevemente una escena dialogada que hace referencia a lo que consideramos el tropo más antiguo, que es el Quer Caritatis, la Visitatio Sepulcri, que es la escena de las Marías ante el sepulcro vacío. Aquí lo que se introduce, la modificación que se adopta, es introducir un diálogo entre las Marías, entre el grupo de las mujeres y el ángel. Un diálogo que no existía porque los evangelios de lo que nos hablan es de un monólogo del ángel. ¿Qué me interesa a mí? Aquí lo que estamos viendo es un rollo donde aparece precisamente texto de este mismo tropo que procede de la iglesia de Autun, donde, este es un poquito posterior, es del siglo X y XI, donde junto al texto aparece una imagen que podríamos pensar que hace referencia a cómo tendría que ser esta representación. Nos encontramos al ángel sentado en lo que sería el sepulcro vacío, con el sudario, las tres mujeres ataviadas con ropajes exóticos que llevan los pomos de perfumes y los soldados, diremos entre comillas casi, que aparecen en el suelo. Con lo cual ya estamos viendo cómo se produce una escenografía, el sepulcro, un atrezo, los pomos de perfumes, una caracterización que me gustaría en este momento llamar la atención, luego volveremos sobre ello, sobre todo sobre los soldados. Los soldados, que se supone son soldados romanos, bueno, para empezar, tienen rostros muy judíos, sobre todo uno de ellos, como podemos ver, están vestidos a la oriental, pero lo que más me interesa es que tienen la cara verde. El ángel aparece sonrosado, las mujeres aparecen pálidas y los hombres verdes, cuando normalmente no hay nadie verde. Lo que estamos viendo es una caracterización de la que luego vamos a hablar. Bueno, yo también he traído la imagen de Jan Fouquet.
No sé si la vamos a traer todos, pero yo creo que es inevitable. Claro, es muy apetitosa y el propio artista es muy apetitoso también, Jean Fouquet. Desde esos tropos, con menos personajes, con menos diálogo, vamos a decir, más discretos, va a ir creciendo cada vez más esa importancia que vamos dando a esa dramatización de los episodios evangélicos. Van a ir adquiriendo más importancia y lo vamos a ver multiplicando los personajes, organizando mejor el vestuario, los atrezos, más diálogo, más música y van a ir completándose hasta, pues fíjense, desde este tropo inicial que estábamos hablando en torno al siglo X a lo que nos encontramos aquí, estas mujeres ante el sepulcro, hasta lo que nos presenta aquí Jean Fouquet, con el cual verdaderamente además no se puede competir porque es un pintor tan terriblemente meticuloso que todo lo narra. Bueno, de nuevo estamos con el Martirio de Santa Polonia. He traído un texto de Menéndez Peláez que nos dice cómo este drama litúrgico nace por imperativos litúrgicos y catequéticos, por la necesidad que siente la Iglesia de complementar el mensaje para llegar mejor a los fieles, y eso también me interesa mucho porque aquí lo que vemos efectivamente es esa tramoya, ese escenario que se sitúa en la parte trasera y donde aparecen, por ejemplo, bueno, pues podemos ver desde la zona donde están los... ¡Uy! Pensaba que iba a poder dibujar, pero no. Desde la zona donde están los ángeles, que están en la parte superior izquierda, que son esos personajes de blanco que están esperando a Santa Polonia para llevársela al cielo, hasta un atrezo que lo vemos un poquito aquí, un poquito esquinado. Esta es la boca del infierno, la clásica boca del infierno, que por aquí se van a ir los malos. Es decir, se crea toda una escenografía que vemos aquí y que nos relata muy bien Jean Fouquet, que es una artista, bueno, con influencia flamenca, influencia italiana, y que es un gran narrador de lo que acontece en su Francia del siglo XV. Con lo cual tenemos que pensar que esta representación es una representación que estará llena de verismo, y donde hay otro elemento que a mí me interesa mucho y que poco a poco, ya digo, desde esos tropos iniciales vamos cogiendo más soltura y se van introduciendo cada vez más elementos dramáticos, por así decirlo, donde no van a poder faltar los bufones, los elementos grotescos, groseros incluso, como ha dicho Mercedes. Y aquí, por ejemplo, tenemos en una esquina esta especie de hombre que parece que medio nos enseña el trasero mientras se lo rasca y que lo que buscan es pues, provocar la hilaridad, la sorpresa o en fin, la gracia en el público. Bueno, de un lado a otro ya vemos que evoluciona mucho y yo fundamentalmente lo que quiero es hablar, como digo, de los préstamos que se van a utilizar, en este caso, en las artes plásticas, unos préstamos procedentes de las artes visuales. Como he dicho, aunque estemos en un escenario fijo, que es la iglesia, esa iglesia se va a vestir para recibir estas ceremonias que se van a llevar a cabo sobre todo en los momentos especiales del año litúrgico. Y uno de los elementos que más aparece son los tapices, las telas, los cortinajes, que van a ser muy habituales cerrando, por ejemplo, el altar o el espacio donde se va a reproducir la representación, y en muchos casos incluso nos lo narran para abrirlo repentinamente y que cause estupor en el público o en los fieles. Bueno, eso es lo que vemos en muchas de estas pinturas, en muchas de estas imágenes, y sí que es verdad que parece que no resulta descabellado pensar que la aparición de estos cortinajes o telones pueden hacer referencia muchas veces, en este caso no solamente al dosel de la cama de la Virgen, que se puede utilizar como excusa, pero sí que es verdad que ese cortinaje tiene un aspecto extraordinariamente teatral. Y podría ser un préstamo que se toma desde ese mundo de las artes escénicas. Lo mismo sucedería con los cortinajes que no preceden la obra, sino con los que la cierran por detrás. Este uso de cortinajes, que no tiene más sentido que un sentido decorativo, sin embargo, sí que es algo que seguramente se vería habitualmente en esas representaciones, como digo, litúrgicas que se desarrollaban en las iglesias y que sí que aparecen documentadas en los inventarios. Con lo cual, puede ser una ayuda, en este caso, bueno, en su momento,
para que se centrara la atención en la escena y no se perdiera la atención buscando elementos en la zona posterior, en este caso del lienzo, en su momento de la representación. ¿Que hay préstamos? Bueno, pues parece lógico, porque parece lógico que el pintor, si está habituado a ver un tipo de representaciones, pintará lo que ve también y se puede sentir influido por ese mundo de la escenografía. Y volvemos a Jean Fouquet, que a mí además me gusta mucho. Jean Fouquet, como digo, es un pintor que pinta lo que ve. Y si nos apetece estudiar cómo funcionan las cosas en la Francia del siglo XV, pues vamos a utilizar muchísimo a Jean Fouquet. Porque, por ejemplo, aquí, cuando ilustra las antigüedades de Flavio Josefo, lo que hace es, por ejemplo, aquí estamos viendo la construcción del Templo de Salomón, y lo que está haciendo Jean Fouquet es mostrarnos cómo se construye una catedral gótica francesa. O sea, es un pintor que pinta lo que ve. Además, Jean Fouquet, al parecer, se piensa que pudo trabajar también como escenógrafo, como nos comentaba el otro día Francesca, organizando la entrada en la ciudad de París del rey Luis XI en el año 1461, que tampoco resulta descabellado pensar que esas grandes escenografías las montaran artistas, pintores o escultores, porque ¿quién más apropiado que ellos? Entonces, no parece, ya digo, descabellado pensar esto. Y nos deja esta anunciación. Si tenemos en cuenta que la representación paralitúrgica de la Anunciación era muy habitual en la zona francesa y está muy bien documentada ya desde el siglo XIII, que aparece la primera en Tournai, y se va a representar esta escena no solamente en Francia, en el norte de Francia, sino también en las ciudades circundantes de la zona de Borgoña. Bueno, pues resulta curioso que precisamente la iconografía pictórica de las anunciaciones de esta zona tengan como escenario muy habitualmente ábsides de iglesias o espacios eclesiásticos. Mientras que, por ejemplo, si nos vamos a Italia, lo que vamos a ver van a ser ámbitos domésticos. Esto nos hace pensar que este Fouquet, que le gusta copiar lo que ve, que él mismo prepararía algunas de estas escenografías, que él habría presenciado varias veces esta representación de la Anunciación, lo que nos está plasmando aquí es una de esas representaciones, en la que la Virgen aparece sobre un tapiz en el suelo de una iglesia, frente al altar, con dos libros también en el suelo y con un ángel delante de ella. Con lo cual, no es descabellado, como digo, tampoco ver aquí un préstamo de esas artes escénicas. Bueno, y por otra parte, hay que hacer mención al vestuario, ¿no? El vestuario en el que hay una cosa que es obvia. ¿Qué vestuario o qué ropajes van a utilizar los actores, fundamentalmente clérigos, que van a desarrollar estos dramas litúrgicos? Pues obviamente el que tienen en la sacristía. Van a utilizar ropajes litúrgicos. Esto es absolutamente obvio. Además, bueno, hay que entender que hay que ponerse o revestirse de algún atuendo que sea diferente. Bueno, pues allí es donde lo vamos a encontrar. Luego ha habido casos, he cogido en el que se ha intentado buscar un apoyo más documental todavía a esto. El profesor Serafín Moralejo, analiza esta figura del pórtico de las platerías, opinando que seguramente el hecho de encontrarnos con un Santiago vestido como obispo, cuando ya sabemos que Santiago nunca fue obispo, nunca fue un obispo, lo reconocemos porque lleva ese palio, que es esa cinta de tela con forma de escapulario. Bueno, pues se podría deber a una misa farcida o a una misa falsa o a una misa de representación, no tiene muy buena traducción, que el propio Codex Calistinus nos relata que se representaba en Santiago, en la cual aparecía el propio apóstol vestido como un obispo. Textualmente, vestido como un obispo o un presbítero vestido con ínfulas. Entonces, bueno, no hay que pensar que esa misa farcida donde aparece Santiago vestido de obispo sea la única que se ha hecho y la recoge el Códex. Si lo recoge el Códex es que seguramente habría habido muchísimas misas con Santiago vestido de obispo. Y claro, y las personas estarían habituadas a ver al apóstol vestido de obispo. Con lo cual, luego, ¿cómo le vamos a representar? Oiga, pues
pues como aparece, ¿no? Vestido de obispo, que es como lo estamos viendo. Entonces, de ahí también podemos tener préstamos, pese a que, como digo, es obvio que dentro del mundo escénico, los ropajes litúrgicos se usarían con toda naturalidad, y por otro lado también es lógico que dentro de las artes plásticas, para vestir a personajes sagrados, muchas veces se utilicen ropajes litúrgicos porque así se les da un mayor empaque. Pero hay algo que resulta más obvio que este Santiago vestido de obispo, y es esto, ¿no? Aquí y aquí. Vale, ¿no? La caracterización y los histriones. No solamente vamos a hablar de vestuario, vamos a hablar también de caracterización. En algo que nos encontramos obligatoriamente, fundamentalmente cuando vamos a hacer una representación litúrgica, hay que diferenciar muy bien quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues un modo muy claro, por ejemplo, nos los muestran una serie de alabastros que hay en el Victoria and Albert y otras piezas inglesas. Y he traído aquí los alabastros, donde aparece muy claramente los buenos como los buenos, bueno, pues van, vamos a decir, entre comillas, normales, con esa presencia más beatífica. Y los malos, ¿cómo los ponemos? Pues con unas caras horrísonas y además de un color distinto, como renegríos, que es como lo estamos viendo. ¿Esto de qué nos habla? Pues seguramente de la utilización de máscaras, porque ese color y esos rasgos no parecen normales, sino que más bien lo que nos está mostrando es el uso de máscaras, que en ese entorno dramático se utilizarían máscaras para representar a las personas perversas, para así poderlas diferenciar muy claramente, y esto pasaría a las artes plásticas, porque realmente las artes plásticas tienen otros recursos, por ejemplo, hacer un rostro caricaturesco, pero no hace falta colocarlos de otro color, y esto se hace. Y entonces, verdaderamente, pues parece sensato pensar que esto podría haberse basado realmente en el teatro, en esas representaciones, mejor dicho, no voy a hablar de teatro, en esas representaciones litúrgicas en las cuales se usarían estas máscaras. Estos alabastros son del siglo XV, son ingleses, donde sabemos además que se desarrolló mucho el drama litúrgico, pero encontramos, que es la diapositiva que se me había colado, encontramos también máscaras, pues mira, a finales del siglo XII, principios del siglo XIII y en Cataluña, porque claro, esta viga de la Pasión que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, si nos fijamos en la parte superior, por ejemplo, donde aparece la flagelación, los dos personajes que están llevando a cabo esa flagelación de Cristo, bueno, es que no les vemos la cara porque son dos personajes que se confunden con el fondo, totalmente también ennegrecidos, con unas narices rarísimas, con unos ojos grandes, casi sin barbilla. Son los mismos que acompañan a Cristo con la cruz a cuestas, o son los mismos que están presentes en la crucifixión. Luego hablaremos de Cataluña, pero es verdad que en Cataluña se va a desarrollar desde una etapa muy temprana estas representaciones, fundamentalmente representaciones ligadas al ciclo de la Pasión. Y entonces aquí nos podríamos encontrar también el uso de esa máscara o de ese elemento distintivo que identifica al malvado y que pasa directamente al plano artístico, donde en lugar de colocar al malo, vamos a decir nada más con un gesto atroz, sino que además nos cambia el color. A esto me refería también cuando hacía antes referencia, y hemos visto esa miniatura de San Gal, ya aparecían los soldados de color verde. Bueno, pues ¿cómo aparecen de color verde? Bueno, pues para diferenciarlos. De nuevo podemos estar ante ese uso de unas máscaras, que además es un recurso muy sencillo a la hora de utilizar y de representar un drama litúrgico. Bueno, en esta representación, aquí digo son tan oscuros que ni se ven, además los diferentes textos que acompañan a la imagen, como este Ave Rabí, Hola Maestro, o lo que dicen los personajes de la crucifixión, Cuiad nos, y a nosotros qué nos importa. Esas interpelaciones se han querido ver como elementos seguramente de algún tropo o alguna representación que se desarrollara en este momento en la zona catalana. Aquí he traído también, bueno, pues otros de estos alabastros tendríamos, parecen todos iguales, son todos distintos, pero en todos tenemos esa característica de esos rostros como con máscaras, de esos rostros terribles, rostros burlescos, caricaturescos, que nos recuerdan pues, al mundo
histriónico de actores callejeros, casi podríamos decir, con esos atuendos, donde destaca el traje amarillo, que es el traje propio de los judíos, siempre los vamos a diferenciar, haciendo burlas a la figura de Cristo, y donde aparecen no solamente esa caracterización con máscaras, sino también estos gestos histriónicos que los podemos poner en relación con las representaciones. Por ejemplo, aquí he traído esta obra ya en el umbral del siglo XVI, pero con estas dos personas, prácticamente dos bufones, en la parte inferior sacando la lengua, haciendo unos gestos, bueno, pues muy teatrales. Bueno, yo me voy a centrar básicamente en el ciclo pascual, del cual voy a hablar de tres representaciones. Hay muchas más, pero quiero ser breve. La Adoratio Crucis, los Improperia y la Depositio Crucis. Y luego me iré un segundo, muy brevemente, al ciclo de la resurrección, a hablar un minuto del Quem Curitatis. Respecto a la Adoratio Crucis, esta es una ceremonia, bueno, pues que hunde sus raíces. Estamos hablando de una ceremonia con origen litúrgico, con lo cual hunde sus raíces. Bueno, hay quien la lleva prácticamente hasta la Jerusalén del siglo V. Desde luego en Roma la encontramos en el siglo VII, esta ceremonia de la adoración de la cruz, que es una ceremonia que se desarrolla en el contexto también de la ceremonia del perdón de los pecados, el día de Viernes Santo. El día de Viernes Santo, que es cuando aparece esa ceremonia de la redención, muy acorde, que es la que se desarrollaba además generalmente en las portadas de las grandes iglesias románicas, como tenemos el caso también de Jaca. Bueno, muy acorde también con la llegada de peregrinos a Santiago de Compostela, que vienen a recibir el perdón y que además reciben el perdón gracias a esa peregrinación. El maestro Mateo nos organiza aquí toda una iconografía dedicada a la gloria, al juicio y a la gloria final, donde aparecen, desde luego, testimonios que nos hacen pensar también en esa Adoratio Crucis. En este complejo y extraordinario programa iconográfico, el obispo Suárez de Deza tendría un importante papel. Y en este contexto también de finales del siglo XII, un momento en el que el maestro Mateo viene de haber visto lo que se está haciendo en Francia, las modernas catedrales, con más luz, con más interacción de los fieles con la liturgia, porque en eso no me voy a meter, que me hubiera metido, pero digo, si es que no me da tiempo a tanto. Cómo va cambiando la mentalidad a través de las diferentes figuras. Bueno, se va promoviendo cada vez más el culto a las reliquias y lo que en un principio había sido la Adoratio Crucis acaba siendo una verdadera procesión con representación de los instrumentos de la pasión. En el Pórtico de la Gloria, efectivamente, no solo vemos la cruz, sino que vemos también la columna, vemos la corona de espinas, vemos los clavos, la lanza, la jarra de agua con la que se lava Pilatos, vemos la caña y la esponja, es decir, vemos diferentes elementos de los instrumentos de la pasión. Se quiere ver también aquí un referente a esa Adoratio Crucis, precisamente en el hecho de que los ángeles porten la cruz manu velata, con esas manos cubiertas en señal de respeto, que es en la misma manera en que la llevaban los diáconos, dos diáconos que portaban la cruz en esta ceremonia de la Adoratio Crucis. Como digo, una ceremonia que se celebra el día de Viernes Santo y en la cual, además de adorar la cruz, dentro de esta nueva, como digo, de estas nuevas mentalidades que se van desarrollando desde el siglo XI y ya eclosionarán en el XII con la figura de San Bernardo, que va a prestar muchísima atención a los instrumentos de la pasión, por no hablar ya de San Francisco de Asís, ya la cruz empezará a ir acompañada de otros instrumentos de la pasión, como vemos aquí. De tal manera que en este Pórtico de la Gloria seguramente estaremos viendo representada parte de esa Adoratio Crucis. Aquí tenemos a los ángeles con los clavos, con la jofaina, vemos aquí el flagelo, por ejemplo. Bueno, y justo tras la Adoratio Crucis
se cantaba la Simproperia. La Simproperia, que de nuevo es una oración devocional que hunde sus raíces ni sabemos. Se atribuye a una homilía de Melitón de Sardes del siglo II, se recogen una serie de textos del Antiguo Testamento de diferentes profetas como Miqueas y parece que ya está bastante establecida en el siglo VII. La Simproperia lo que son es, se canta fundamentalmente el día de Viernes Santo, pero luego también las vamos a ver en Jueves Santo y luego cualquier día con una finalidad funeraria. Lo que es una imprecación que nos hace Cristo, o sea, es Cristo quien se dirige a los fieles diciéndole, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Y empieza a relatar todas las cosas buenas que ha hecho por el pueblo, en este caso el pueblo judío, o el pueblo en general, y cada respuesta que ha recibido. Tú me entregaste a los sumos sacerdotes, tú con la lanza abriste mi costado, tú me guiaste al pretorio de Pilato, tú me abofeteaste y me azotaste, tú me diste a beber hiel y vinagre. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Esta improperia tiene un fortísimo carácter dramático, sobre todo también por cuando se desarrolla en esa Semana Santa, en el contexto de la Pasión, cuando Cristo echa en cara, reprocha lo que hemos hecho los hombres con él. Y poco a poco lo que nos vamos a encontrar es como de una oración, de una representación litúrgica, esa improperia va a ir evolucionando y va a acabar dando nombre a los propios instrumentos de la pasión. Se va a contagiar y los propios instrumentos de la pasión y las propias afrentas que recibe Cristo van a recibir el nombre de improperia. De hecho, por ejemplo, en el Santo Sepulcro de Jerusalén, al que volveremos en alguna ocasión, vamos a tener una capilla dedicada ya en castellano a los improperios, que es esta que he señalado aquí, que aparece con el número 28, la capilla de los improperios. Bueno, como digo, aquí todo lleva un ritmo, empezamos de poco y vamos cada vez creciendo más. Hemos hablado de los instrumentos de la pasión que van a aparecer al principio, en el siglo XII, bueno, de un modo tímido, la cruz, aquí lo vemos también en esta iglesia francesa, cruz, aparece la corona de espinas, los clavos que porta un ángel, bueno, poco a poco, vamos, pero cada vez, aquí tenemos los clavos, la corona, la cruz, en fin. O aquí, en este capitel también del siglo XII, donde aparecen de nuevo con los clavos, la lanza, pero poco a poco, como digo, estas improperia, estos instrumentos de la pasión, que se acabarán conociendo como arma Christi, como las armas de Cristo, porque son las que hacen que Cristo resulte triunfal sobre la muerte, se van a ir multiplicando hasta alcanzar más de la treintena, prácticamente 40, y van a ir cobrando una entidad propia. Bueno, irán acompañando a una iconografía que es conocida como el Varón de Dolores o Imago Pietatis, que es una iconografía que es imaginaria, digo, porque no representa ningún momento concreto de la pasión, sino que es la figura de Cristo con todo el daño que le ha hecho esa pasión, bueno, en fin, ese maltrato, flagelación, camino al Calvario, crucifixión, donde tendría que estar ya muerto, pero aparece, sin embargo, como si estuviera vivo y aparece rodeado de esas improperia o de esos improperia o de esos arma Christi, con la columna, la lanza, las cuerdas y demás. Bueno, aquí tenemos la imagen que corresponde a la capilla de Villaspesa de Tudela, que luego veremos. Lo que me interesa es, claro, ¿por qué me interesaba? Bueno, vamos a hablar del mundo del drama y vamos a hablar de los improperia. ¿Por qué me interesaba? Bueno, pues porque van a ser el elemento perfecto para el atrecho y me va a permitir, bueno, pensar o recrear muchas de esas celebraciones dramatizadas, cómo podían haber sido. Y lo voy a hacer apoyándome precisamente en estos improperia. Porque resulta que gracias a las predicaciones, por un lado de San Bernardo y luego de San Francisco de Asís, que van a ser los grandes predicadores de la pasión de Cristo, bueno, hasta tal punto que San Francisco ya sabemos
recibió los estigmas de Cristo en sus propias manos. Entonces, la pasión empieza a aparecer en todo, pero hasta casi en los niños Jesuses, desde que nace, ¡hala!, le metemos los instrumentos de la pasión. Y en un momento también en el que empieza a desarrollarse ese drama litúrgico, necesitamos un atrezo, y ese atrezo van a ser las improperias, que van a aparecer en todas partes. Y entonces, bueno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el huerto de los olivos. Cuando representemos el huerto de los olivos, vamos a necesitar que el ángel lleve esos instrumentos de la pasión. Algo que también, aunque aparece muy claramente en este auto de la pasión ya del siglo XV, aquí aparecerá luego el ángel teniendo las insignias de la pasión y mostrará cada una por sí a su tiempo, seguramente viene de una tradición anterior, y una tradición que tiene que ver con este drama litúrgico, porque los evangelios lo que nos dicen es que el ángel fue a confortar a Cristo, y lejos de confortarle, aquí lo que le lleva son todos los instrumentos de la pasión, que es lo que más nos va a gustar a partir de ahora, en este momento que destacamos tanto todo ese elemento, todo ese mundo de la pasión de Jesús. Bueno, los improperia, ya digo, se multiplican y nos van a servir de atrezo, porque seguramente muchos de estos elementos los encontraríamos en las sacristías de las iglesias, muchos, para poder celebrar los dramas litúrgicos. Por ejemplo, un elemento, vamos a tratar nada más algunos. Es muy habitual en las improperias ver una mano que arranca el pelo a Jesús. Eso, por supuesto, no aparece en ningún texto, que le tiren del pelo. Y, sin embargo, lo encontramos también, no en muchas, pero lo encontramos en algunas representaciones de la Pasión. Pues, sin duda alguna, esto se ha tenido que tomar del teatro. Porque, claro, bueno, del teatro, perdón, del drama, de estos dramas litúrgicos. Porque, claro, ¿qué cosa más fácil que colocar un mechón de pelo falso que alguien tire y se lo lleve? Bueno, pues eso seguramente de dónde ha salido esa representación, de lo que estábamos viendo que se estaba desarrollando en el interior de las iglesias, ya digo, porque no aparece en ningún texto, no aparece en ningún lado, y es algo que resulta tan popular al final que de alguna parte lo han tenido que sacar. Y es cierto que es un elemento con un carácter muy dramático, ese tirón de pelos que aparece en todas partes. Por ejemplo, otro elemento, que es los elementos musicales. Por un lado tenemos la trompeta, que aparece como un arma Christi más, pero por otro lado aparece en muchos sitios el cuerno, que lo tenemos ahí. Un cuerno que aparece casi por todos los lados. Ese cuerno, ¿para qué demonios sirve? Bueno, pues de nuevo nos vamos al mundo del arte y lo vemos. Y es que es más que probable, aparece en algunas imágenes, cómo se encuentran estos personajes, otra vez, totalmente histriónicos, soplándole con el cuerno al oído a Cristo para aumentar su tortura. Entonces es fácil imaginarnos en esas iglesias como una de las torturas fuera dándole con el cuerno para torturarle. Y ese cuerno, ya digo, que va a ser muy habitual. Entonces, bueno, aquí vemos, por ejemplo, cómo, además, cuando aparece la escena de las improperias, así como la trompeta aparece por ahí, el cuerno, curiosamente, siempre se va a orientar a la oreja de Cristo, para mostrar así, bueno, ese modo de tortura que ya digo que seguramente procedería del drama. Otro que a mí quizás el que más me gusta y que también es muy habitual, que es la espada de Pedro, la espada de San Pedro con la oreja de Malco pegada. Entonces, esto sale muchísimo, la espada con la oreja pegada. Bueno, pues seguramente nos encontraremos, no estamos ante otro elemento de atrezo. Esa espada con oreja pegada seguramente estaría también en las iglesias para poder escenificar ese drama de la pasión. Bueno, y todo esto además, ¿en qué me baso? Bueno, pues me baso en que poco a poco estas improperias van a ir siendo cada vez más relevantes, cada vez más importantes, hasta el punto de que se va a crear una ceremonia singular dedicada a las improperias, con una misa que va a ser la misa de las improperias, para la cual se van a llevar todas las improperias que se tengan al altar. Y se celebra la misa con las improperias sobre el altar, no solamente Jueves Santo o Viernes Santo, sino otro día y con una finalidad, como digo, funeraria. Con lo cual esas improperias tenían que existir. De hecho, he pasado a esta diapositiva porque aquí tengo una chuleta en un texto que ustedes no ven, donde en un texto que aparece en la Catedral de Palma de Mallorca, haciendo referencia
precisamente a una celebración de Jueves Santo en el siglo XV y XVI, conocida como la Consueta del Sacristán, nos dice: el Jueves Santo por la mañana el regente hará llevar al altar mayor todos los improperios de Jesucristo, según verá en la Consueta de María. Con lo cual ya vemos que todos estos elementos, todos estos improperios, improperia, van a aparecer de un modo individualizado y nos pueden ayudar para intentar analizar cómo eran estas representaciones litúrgicas. Porque además ya digo que van a ser famosísimos, van a aparecer por todas partes. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en estas magníficas piedades, una de Memling, la otra del museo, una copia seguramente del Museo de Bellas Artes, donde aparece de nuevo, aquí vemos el mechón de pelo, debajo del mechón de pelo un pie. ¿El pie qué es? La patada que se le dio a Cristo. Bueno, ¿esa patada de dónde sale? Pues seguramente de nuevo de esas representaciones dramáticas, porque no aparece por ningún lado. Bueno, y dejando esto a un lado, voy a ver si cojo un poco más de carrerilla, iremos ya a la Depositio Crucis, que es la última representación litúrgica de este ciclo pascual y de la cual sí que quería destacar como, claro, es obvio desde luego que estas representaciones han existido desde antiguo, y esto lo pone en evidencia los descendimientos articulados que han aparecido en Cataluña. Es verdad que no han aparecido muchos, pero los que han aparecido son tremendamente relevantes, como este descendimiento de Eril Laval, que es un descendimiento de 7 personas. Aquí vemos 5 porque nos faltan María y San Juan, que están en el Museo Episcopal de Vic, pero ya vemos la relevancia y la magnificencia de esta obra, que estaba totalmente policromada y que servía, obviamente, un descendimiento articulado, pues para una representación litúrgica relacionada con la pasión. No hay duda alguna. Es verdad que Cataluña va a ser muy rica en este tipo de elementos. Aquí vemos completo en una exposición que se celebró en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Aquí la vemos con las 2 piezas que faltaban, que eran la Virgen y San Juan. La Virgen que también tiene a su vez una mano articulada que está perdida, pues que serviría pues para quizás para mostrar signos de dolor o demás. Otro descendimiento de Taúl, un poquito posterior, también en el MAC, que nos habla de la existencia de estos dramas litúrgicos y cómo se desarrollaban seguramente con estos descendimientos. Pero estos cristos articulados, estas figuras articuladas, no solamente servían para el descendimiento, vamos a volver a la simproperia. Y para esto he utilizado, que claro, digo, pues lo ha escrito para mí, para esta charla, un artículo, bueno, tiene varios a este respecto, Galtier Martí, profesor de la Universidad de Zaragoza, que está estudiando muchísimo todas estas figuras medievales articuladas. Él está trabajando mucho en la zona de Aragón y ha encontrado esta cabeza de un Cristo románico, solamente la cabeza, que tiene en el cuello una galleta. Ese añadido, bueno, no es un añadido, perdón, está hecha de la misma madera, está hecha en una única pieza. Esa galleta que serviría para articular el Cristo, como vemos, para mover la cabeza de arriba a abajo, como quien asiente. Bueno, entonces, ¿esto para qué podría ser? El profesor Galtier Martí se pregunta, bueno, pues para un descendimiento no, porque no es, es la cabeza. Quizás para el momento es un Cristo vivo, porque si hace así es que está vivo. Para el momento de la muerte, pues quizás en el momento que se muere, ¡plaf!, le cae la cabeza. Puede ser. Pero Galtier Martí llega a otra conclusión y dice, no. Esto sería para interpretar la simproperia. Y desde luego eso es una hipótesis, pero es una hipótesis que está cargada de dramatismo, porque realmente que este Cristo, que es un Cristo vivo, este es el mismo de frente, las imágenes están tomadas de uno de sus artículos, nos mire y nos diga, ensangrentado en la cruz, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, y empiece a decirnos todos los males que le hemos causado, resulta de un efecto dramático brutal. No lo dice al tuntún, lo dice también teniendo en cuenta que uno de los textos de la simproperia más antiguos que tenemos pues está precisamente en este Sacramentario de Roda y se fecha en el siglo X. Entonces, desde luego, esas improperia se realizaban y esta cabeza de Cristo, bueno, podría corresponder a esa imprecación que hace Cristo al pueblo. ¿Qué te he hecho? Respóndeme. Bueno, pues algo tremendo, pero así es.
Como digo, se han perdido muchísimas de estas imágenes, seguramente, porque si hay conjuntos tan importantes como ese que hemos visto de Taúl o de Rildeval, pues tenía que haber más, no van a ser los únicos. Pero lo que pasa es verdad que van a ser unas piezas que no se van a considerar con valor artístico. Ese de Rildeval, no he traído la foto, pero se encontró a principios del siglo XX hecho un andrajo en un almacén. Entonces, ¿por qué? Porque son piezas efectivamente antiguas, no estaban a la moda, y encima el hecho de que fueran articuladas, pues las pone más en relación con marionetas, es decir, algo que no tiene el valor de una estatua, que parece algo más contundente y más importante. Entonces, seguramente habría habido muchas más, pero ese carácter que tienen puramente devocional, aunque nosotros ahora lo veamos de otro modo, ha hecho que seguramente se hayan perdido. Por ejemplo, he traído aquí, claro, y aquí se ve que no es una cosa artística, no es un elemento propiamente artístico, sino mucho más devocional. El terrible Cristo de las Claras de Palencia, podríamos decir, del siglo XIV, recientemente restaurado, también articulado, y en la restauración que se lleva a cabo en el año 2006 se descubre que no solamente es un Cristo articulado, sino que además tiene un conducto que va de la espada a la lanzada del cuerpo, por el cual seguramente se echaba vino y se vertía vino en esas representaciones de la pasión. Es decir, pues algo terrible. Bueno, y para ir ya acabando, porque no me quiero alargar, quería hacer una mención al Quem Veritatis, al ciclo de la resurrección con el Quem Veritatis. Al fin y al cabo, este es el primer tropo que conocemos, esta es la primera representación paralitúrgica que, como digo, responde a esa visita de las mujeres al Santo Sepulcro. Aquí lo traíamos, ilustrábamos con él, vamos a decir que nos servía para ver cómo se decoraba la iglesia, cómo iba esta representación. Primero teníamos el Adoratio Crucis con las improperias, luego teníamos la Depositio Crucis, esa colocación del cuerpo de Cristo ya muerto en el sepulcro. Nos dicen que si no teníamos, claro, una figura que colocar en el sepulcro, colocábamos simbólicamente una cruz. ¿Y dónde estaba ese sepulcro? El sepulcro va a ser el altar o algún elemento cercano del altar. Y ahí, tras unos cortinajes, escondemos el cuerpo de Cristo o la cruz hasta el domingo de resurrección. Eso nos aparece plasmado en numerosas imágenes, que aquí el hecho de tenerlo en este tropo de la iglesia de Autun junto con el texto nos lleva a pensar que sería realmente una representación. Como nos dicen que, el Quem Veritatis toma como referencia la primera frase, que es la que le dirige el ángel a las mujeres, que es ¿a quién buscáis? Como nos dicen, había que representar verdaderamente el sepulcro de Jesús dentro de la iglesia. Se cerraba con unos cortinajes y ahí quedaba depositado el cuerpo o la cruz. Y vamos a tener dos maneras de representarlo. Una va a ser simulando un baldaquino, que aquí lo estamos viendo, un ciborio, un templete, como vemos aquí. O como vemos aquí, que esta interpretación también ha valido para reinterpretar este tímpano de la Iglesia de los Santos Justo y Pastor de Segovia, donde el hecho de que la primera dama vaya coronada hizo pensar en un momento que esto podía ser el hallazgo de la Santa Cruz por Santa Elena, pero luego estas mujeres que van con el pomo, el ángel que aparece a uno de los lados con el incensario, la cruz sobre este altar, hacen pensar más bien en esta ceremonia del Quem Veritatis, la visitación de las mujeres al Santo Sepulcro. Y aquí lo que estaríamos es viendo cómo se adorna un altar para transformarlo en el Santo Sepulcro, gracias a esos baldaquinos, y el obispo que acompaña en el otro extremo podría ser, además del promotor, el obispo que está presenciando la ceremonia. Aquí vemos de cerca cómo vestiríamos con esos cortinajes el altar. Esto es algo que hay que tener en cuenta, pensando sobre todo que ese tímpano nos conduce a la capilla del Santo Sepulcro y que parece que resulta muchísimo más adecuado, si hay posibilidad, que utilizar como sepulcro el altar central, llevar el cuerpo de Cristo de un modo estacional a una capilla cercana.
que nos haga de la gruta del sepulcro y ahí depositarlo hasta el domingo. Con lo cual, es verdad que todo casa muy bien. Y más todavía si pensamos que en esa capilla del Santo Sepulcro se encuentra el Cristo de los Gascones, que es un Cristo articulado. Con lo cual, la verdad es que todo casa de maravilla. Vamos a imaginar, bueno, vamos a imaginar porque la verdad es que es un tema muy controvertido. Pero, por ejemplo, estos edículos o templetes que encontramos en iglesias, además con claras influencias orientales, donde estas representaciones eran, eran utilizadísimas por el clero para regocijo y sorpresa del pueblo, pues vamos a pensar que podían haberse utilizado también, además de para muchas otras cosas, para este tipo de actividades paralitúrgicas, para este tipo de representaciones. Por ejemplo, ya digo, en los momentos de la pasión. Pero la otra manera, ya digo, tendríamos dos maneras de representar al sepulcro. Uno sería un templete, sin más, un ciborio, pero la otra manera sería la verdadera representación del Santo Sepulcro, que a mí quizás es la que más me interesa, y que además eso nos deja en constancia varios textos. Tengo aquí, por ejemplo, un texto del siglo X, de una concordia de un obispo británico que va a Francia, ve estas representaciones, le gustan y lo deja reproducido, y dice que en una parte del altar que tenga un hueco se ha dispuesta una imitación del sepulcro y se ha dispuesto un velo en derredor. Bueno, que se adelanten dos diáconos llevando la cruz y que la envuelvan en una mortaja. Y después, bla, bla. Entonces, lo que se intenta es representar el verdadero Santo Sepulcro. De tal manera que eso, que siempre es algo muy atractivo, ¿cómo sería aquel Santo Sepulcro que perdimos de la mano de Al-Hakim? Bueno, pues las representaciones que tenemos de estos santos sepulcros de los tropos, aquí el que es con el que este no lo hemos visto. Este es una representación precisamente que procede de Sangal, las dos proceden de Sangal, una de ellas es una placa de marfil del siglo IX y la otra es una miniatura del siglo XII. Bueno, pues aquí se nos representa ese espacio cupulado, que sí que es un poco la imagen que tenemos de cómo sería ese Santo Sepulcro. Y ya prácticamente para ir acabando, claro, tampoco me he podido resistir a traer Oveter Surdron, que yo también lo traigo, pues bueno, cada vez que puedo, porque es un sitio que a mí me parece impactante. No hay duda de que, bueno, Oveter Surdron, vamos a viajar allí, y entonces lo primero que hay que decir es que Oveter Surdron tiene una maravillosa, o tuvo, porque ya nos queda nada más la fachada, tuvo una maravillosa y gigantesca iglesia románica. O sea, que no necesitaba ese templo monolítico para nada, porque esta es la iglesia románica que tenía Oveter Surdron. O sea, que iglesia le sobraba. Y entonces se pone a hacer esta extraordinaria iglesia monolítica, que lo impresionante no es la iglesia monolítica, sino es el edículo, el templete que hay presidiendo el ábside. Traigo esta diapositiva con las personas porque a mí lo que más me gusta son las fotos con personas que nos ayudan muy bien a coger las proporciones. Bueno, esta es una foto mejor. Lo más interesante de este edículo: preside el altar, es monolítico, es decir, estamos viendo, como quien dice entre comillas, una escultura, no está hecho, está esculpido, es macizo y no hay nada más, no hay altar. Esto es el altar, la figura, la escultura. Como en un ábside tiene que haber algo sagrado, el altar, la figura, el retablo, la representación de algo, es que esto en sí mismo tiene que ser la representación de algo. Lo obvio es que es la representación del Santo Sepulcro. Eso es lo obvio. Bueno, pues ¿por qué no pensar también en qué elemento más adecuado que este para estas representaciones, que además en Francia son muy comunes y que se podrían desarrollar aquí, de esta liturgia de la Pasión, teniendo el mejor de los escenarios, que es el Santo Sepulcro, construido, no diremos a tamaño natural, pero bueno, a muy buen tamaño. Y en el espacio superior, pues ya dejo a la imaginación de cada cual para colocar la cruz, los cortinajes o lo que queramos. Bueno, y ya termino, porque ya digo que no me quiero alargar y hubiera querido ser más breve, diciendo que todo este tema de la simproperia, que tanto va a gustar, va a acompañar a una iconografía muy popular, de la cual no voy a decir nada porque no da tiempo ya, que es la Misa de San Gregorio.
una iconografía muy interesante que se prodiga fundamentalmente en los siglos XV y XVI, donde encontramos al Papa San Gregorio diciendo misa, mientras milagrosamente aparece ante él la figura de Cristo como varón de dolores, con todas esas improperias que aparecen por los lados, con todo el mechón de pelo, el pie, las monedas, bueno, todo tipo de lujos. Bueno, esto, que es lo que voy a utilizar ya para cerrar y que es otro de los elementos que a mí me ha animado porque me gusta mucho, lo vamos a encontrar en la maravillosísima capilla funeraria del canciller Villaspesa de la Catedral de Tudela, con un magnífico retablo que no voy ni a nombrar y con la sepultura que es lo único que me interesa. Una sepultura que no tengo foto mejor, que a nuestra izquierda podemos ver cómo se está desarrollando una misa. Entonces es verdad que hubo durante mucho tiempo mucha polémica, que si es la misa de San Gregorio, que sí, que no. Es que no lleva ningún atributo de papa, es verdad, no lleva nada de papa, pues ¿qué será? Bueno, pues hace relativamente poco y digo, no, esto lo que va a ser no es una misa de San Gregorio, es una misa de funeral, además enfrente está la familia del difunto y lo que tenemos es una misa de improperios, que eran las misas clásicas de funeral. Entonces, aquí también, ¿por qué no pensar que tenemos esos improperios tal y como se colocarían para, voy a dejar la representación de la Trinidad, que había traído de nuevo a Jean Fouquet, pero ni lamento, y tendríamos, ¿por qué no?, dispuestos cómo se podrían colocar esos improperios que sabemos que existían, porque ya digo que vamos a tener textos que nos dicen hay que llevar los improperios al altar. Bueno, pues esos improperios, ¿cómo se podrían colocar en esa misa de improperios? Y tenemos todo, la oreja de Malco, el beso, el escupitajo, Cristo con los ojos vendados, el farol, el cuerno, las 30 monedas, el mechón de pelo, tenemos absolutamente todo. Bueno, unas misas de improperia que, como digo, van a tener esa finalidad funeraria porque desde el inicio se van a dar numerosas indulgencias para los que recen por el alma de los difuntos en estas misas de indulgencias o ante estas imágenes. Bueno, con esta magnífica pieza, entonces lo dejo y como era la intención de nuestro canciller, pues aquí lo traigo para que, como su familia, a los cuales podemos ver en la parte de la derecha, que están rezando, bueno, que nos animemos cuando vayamos y tengamos tiempo a rezar algo por su alma, porque las indulgencias al parecer se daban. He traído esta última imagen, que de nuevo lleva todos los aderezos del siglo XV, que procede de Colonia, que en la parte de abajo presenta un texto donde se hace alusión a esa misa del Papa Gregorio y además nos dice que al que rece oración delante de esta imagen se le promete la remisión de 27.000 años y 36 días de purgatorio. Tiene que rezar 5 Padres Nuestros y 5 Ave Marías. Bueno, pues con esto lo dejo, me he pasado un pelín de tiempo, un pelín más de lo que me hubiera gustado. Agradecer vuestra atención y ya no sé lo que estoy haciendo. Y con esto ya pues dejo la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por esta síntesis de un tema que hemos dicho que no sabíamos mucho, que realmente es un tema amplísimo y que lo has sintetizado además en un tiempo ajustado y absolutamente bien ilustrado, ¿no? Aquí leo enhorabuena y aplausos, muchísimas gracias. Y bien, yo quiero mencionar que cuando en varias ocasiones te has referido a la conferencia que acababa de dar Mercedes, bueno, pues que se estaba refiriendo a la conferencia de Mercedes Travieso sobre Sí. la subversión de la escena, Sí. el juego de San Nicolás de Jean Baudel, Sí. como a veces puede haber confusiones, que realmente ha sido también magnífica. Yo Aquí me no leo gustaría, si me permites, Mercedes, ¿Perdón? me encantaría darte la enhorabuena, Ana, me ha encantado y sobre todo, bueno, me he quedado con ganas de más porque he visto tan claramente la retroalimentación entre la literatura y el arte y cómo se conjugaban también, quizás, bueno, me ha encantado tu intervención. Comparto tu fascinación por la iglesia de Beterschindom, porque realmente junto con la de Saint-Emilion son verdaderamente apabullantes. Y no sé si es posible compartir contigo una pequeña ilustración del cuenco Eriti, muy divertida, porque claro, todo esto que tú estabas comentando
es representado dentro de la liturgia de la iglesia y por tanto representado por clérigos y por hombres. Entonces, en ese pequeño, es un pequeño grabado sobre marfil, están representadas las tres Marías interaccionando con el ángel. Pero esas tres Marías llevan barba. Es muy divertido. Son unos señores, unos grandes señores, o sea, muy grandes, con su señora barba y vestiditos, eso sí, de las tres Marías. Entonces es muy divertido. Y hay algún caso de esos, sí es verdad, y luego también se encuentra en las consuetas, que claro, dices, ¿cómo será esta gente? Dice, para las tres Marías se utilizará a tres presbíteros, tres no sé qué, y se les pagará, sobre todo no interesa tanto, porque generalmente son presbíteros, en algunas ocasiones niños, pero sobre todo te dicen cuánto se les pagará, y dices, bueno, y estos señores, Dios mío, ¿cómo harán esto? Pero sí que es verdad que hay alguna imagen más que aparecen con barbas, y oye, pues me encantaría, ¿eh? Y además te agradezco muchísimo, viniendo de ti, de verdad. Te la paso. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que, Joaquín, que hay que analizar esas relaciones entre la literatura y el arte, hay que profundizar en estos temas. Bien, pues si os parece, dada la hora que es, salvo que alguien quiera plantear alguna cuestión, agradecer a Mercedes Travieso y a Ana Olargui sus magníficas intervenciones, tan preparadas y tan ajustadas, a todos vuestra participación y nos emplazamos al miércoles que viene y por supuesto a Marian, que estuviese ahí pendiente, que si todo ha salido bien ha sido gracias a ese soporte técnico. Para todos, buena semana. Igualmente. Bueno, muchísimas gracias. Adiós, gracias. Bueno, pues Mercedes, no sé si me oyes, yo me voy ya, ¿no? Sí, te oigo. Ah, Nada. vale, me voy. Oye, Vale. Venga, gracias. buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Nosotros. Venga, oye, gracias, Marianne. Nada, a ti. Gracias a ti. Venga, hasta luego y muchas gracias.